crédito, la empresa podría tramitar el préstamo a través del Banco Provincia. ¿Sí? Bien. En este párrafo, ¿qué podemos encontrar entonces? ¿Qué dato nos dio ese párrafo de la tabla de ganancias? ¿Se recuerdan que habíamos estado hablando? En la tabla de ganancias, ¿qué teníamos? Los estados de la naturaleza, como dice acá, ¿sí? Y las decisiones. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Ahora, del parrafito este que leímos recién, el primero, ¿qué dato tengo? ¿Los estados de la naturaleza o las decisiones posibles? ¿Las decisiones? Las decisiones, muy bien. Bien, ¿y cuáles serían las decisiones entonces? Si le da el crédito al banco o es propio. Exacto, financiamiento, vamos a ponerlo así, financiamiento propio, y entonces el otro es financiamiento Banco Provincia. ¿Sí? Entonces, estas serían las dos decisiones posibles. Bien. Ahora vamos a seguir leyendo y vamos a ver si encontramos cuáles son los estados de la naturaleza. ¿Sí? O alguno ya lo leyó y lo encontró, me lo quiere decir. Excelente, regular y malo. Bien. ¿Qué sería eso? Excelente, regular y malo. ¿A qué se refiere? El comportamiento de pago del cliente. Bien. Vamos a poner entonces conducta excelente, conducta regular y conducta mala. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿qué valores ponemos acá dentro de la tabla? ¿Cómo vamos llenando esos casilleros? De acuerdo a la descripción que tiene el ejercicio. Para el propio es 20 millones más 10 millones para excelente. 20 millones más 10 millones en el caso de que sea excelente, ¿no? Ahí, Sí. ¿están todos de acuerdo? Serían entonces 30 millones. En el caso de regular, 20 millones más 5 millones. y en el caso de conducta mala, Pierde 10 millones. ya, vamos a ponerlo así. Bien. Y en el caso de financiamiento a través del Banco Provincia, Son 20 millones más 500.000 de comisión sin importar la conducta del cliente. bien. No me estaba dejando ingresar. Entonces sería 20 millones. Como dice que no importa la conducta del cliente, entonces sería el mismo valor para los tres, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces ahí ya tenemos completa nuestra tabla de ganancias. ¿Sí? Ahora, el ejercicio, ¿qué otro dato les dice? A ver, que seguimos leyendo. ¿Alguien más quiere leer en voz alta? Si no se aburren y leo yo. ¿Alguno que quiera leer? A ver, el parrafito chiquito que sigue.
que dice de sus experiencias pasadas. Vamos chicos, algunos así no lo hacemos más entretenidos, si no se van a aburrir. Vale. Bien. Esos datos que leíste recién, ¿qué significan? Son porcentajes, ¿no? ¿Pero qué expresan? Una estadística. Una probabilidad. En realidad, sí, es una probabilidad, pero en función es una estadística, pero lo que nos hace es acumular una probabilidad. Digamos que desde un conjunto de datos que tiene la propia empresa anteriores, bueno, de todo un cúmulo, digamos, de datos, observa que hay un porcentaje que corresponde a una conducta, otro a otro y otro a la tercera, ¿sí? Entonces eso lo que nos está expresando son las probabilidades. Y lo que está asociándolo, ¿se acuerdan? Que charlamos la otra vez, que esas probabilidades lo asociamos a los estados de la naturaleza, ¿sí? Entonces, a una conducta excelente sería el 50%, después dice el 30% y el 20%. ¿Sí? Entonces, las probabilidades las asociamos a los estados de la naturaleza, ¿sí? La ocurrencia de que ocurra, la ocurrencia de que se dé un determinado estado de la naturaleza, ¿sí? Obviamente, como son probabilidades, tiene que sumar. Bueno, y el ejercicio, hasta ahí llegó el enunciado. Ahora lo que les pide es, bueno, obtener la tabla de ganancias, ya lo hicimos. Determinar la decisión a adoptar aplicando el minimax. El minimax, ¿por qué? Si no tenemos ninguna otra, ningún otro dato, podríamos aplicar cualquiera de los criterios que hemos visto en la otra clase, ¿sí? Pero en particular, o en general, este tipo de ejercicios los resolvemos de esta manera. Si alguno lo quiere, porque después vamos a ver cómo es la analogía de este ejercicio que vamos a resolver hoy, con el que tienen que resolver ustedes en el trabajo práctico, ¿sí? De tal manera de que si en el ejercicio práctico ustedes lo quieren resolver con algún otro método, de los criterios que vimos la otra vez, no hay problema, lo aclaran, ¿sí? Eso es considerando solamente los datos de la tabla de ganancia que armaron. Entonces, en este caso les pide puntualmente el método Minimax, y ahora díganme ustedes, aplicando el método, cuál es la decisión que creen más conveniente. ¿Cuál sería el mínimo de la decisión 1? Menos 10 ¿Recuerdan que millones. toma? ¿Cómo, perdón? Menos 10 millones. Exacto. ¿Se acuerdan que entonces tomábamos de cada decisión el mínimo? Y de la decisión 2 sería entonces, como son todas iguales, es indudablemente el mismo valor, ¿sí? Entonces, una vez que tienen el mínimo de cada decisión, comparan y se quedan con la decisión que tenga el mayor valor, ¿no? Entonces sería acá la decisión 2. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Si no, esto es fácil, pero bueno. Bueno, seguimos. El otro punto les pide, ahora sí, aplicar el criterio a priori, que como vimos en la última parte de la clase anterior, era el criterio de Bayes, ¿sí? Entonces les pide determinar la ganancia esperada. ¿Cómo obtenemos la ganancia esperada? Ahí tenemos que utilizar, ¿sí?, las probabilidades que nos indicó el enunciado. Entonces, ¿cómo obteníamos la ganancia esperada? Para cada alternativa había que multiplicar el valor por la probabilidad Exactamente. e ir Entonces, sumando. para cada decisión tendría que multiplicar en este caso
30 millones por 0,5, más 25 millones por 0,3, menos 10 millones por 0,2. ¿Sí? Y bueno, de la de abajo es simple porque multiplicamos por 1. Entonces, ¿cuál sería la ganancia esperada para la decisión 1? La decisión 2 ya la sabemos. ¿Alguno que saque la cuenta? ¿Puede ser que también de 2 millones y medio, 20 millones y medio? Sí. ¿Le sacaste la cuenta o lo viste ahí abajo? Que ya estaba escrito. No, hice la cuenta recién. No, no. No, mentira. Lo que pasa es que yo ya la tenía resuelta y borré los datos para poder completarlos con ustedes. Sí, en este caso, el criterio a priori da la coincidencia de que nos da una ganancia esperada para las dos decisiones el mismo valor. Entonces, algo habíamos mencionado la otra vez en la clase también, respecto de cuando un criterio no nos arrojaba mucha certeza, o como en este caso, nos generaba duda porque nos daba, en realidad, los dos datos nos dan lo mismo. Entonces, ¿qué se tendría que hacer en este caso? Cuando, como en este caso me dan las dos ganancias esperadas igual, ¿cuál decisión tomo? ¿Cualquiera? No. En realidad acá, por eso les decía, cuando me genera dudas el resultado del criterio que yo aplico, la mejor opción es aplicar otro criterio, ¿sí? Porque yo acá no estoy sabiendo, si revisamos de vuelta la tabla de ganancias, en realidad son bastante distintos los datos, ¿sí? Sobre todo cuando la conducta es mala. Entonces, si las dos decisiones me dan el mismo resultado, tomar una u otra no sería indistinto, ¿sí? Entonces, como no tengo certeza, lo que tengo que hacer es aplicar otro criterio. En este caso, podrían aplicar algún otro criterio de los que vimos antes y obtener otro resultado y comparar, ¿sí? Si aplican 3, 4 criterios y todos le dan el mismo, bueno, se inclinarán por la decisión que tenga más consenso, digamos, ¿sí? Pero cuando les da, como en este caso, muy parecido o exactamente igual, el criterio ese no decide, ¿sí? Se dice así, el criterio no decide, hay que probar con otro. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Bueno, ahora acá viene un poquito más denso el tema de las cuentas. Ahora lo que tenemos que les había mostrado también es, que no lo habíamos llegado a ver, tenemos que armar el cuadro de probabilidades conocidas, ¿sí? Entonces acá interviene, como comentamos, cuando la información que nosotros tenemos no es suficiente y pensamos en poder recurrir a una consultora, ¿sí? Que nos dé que nos amplíe la información o que nos dé información similar de cómo se han comportado clientes en el mismo rubro, ¿no? Que han, digamos, sometidos a las mismas situaciones. Entonces, como para tener un poquito más de información y tomar la decisión correcta. El enunciado nos dice que esa consulta adicional nos va a insumir un costo de 25.000 pesos. ¿Sí? Este es lo que tenemos ahí. Bien. Ahora, el párrafo siguiente, el inciso D nos dice que Ford pagó por ese estudio de mercado para analizar el comportamiento de otros créditos con características similares otorgados a empresas de transporte, cuyo costo fue de 25.000 pesos. El estudio manifiesta que el 40% de las empresas muestran una conducta de pago excelente, el 45% una conducta de pago regular y el 15% una conducta de pago mala. Pero la consultora acepta que los resultados no son exactos y que de las distintas experiencias han resultado las siguientes diferencias. Me que admito a alguien y ya. Bien. Entonces, ¿qué datos tenemos acá?
Primero vamos a poner las probabilidades que nos dijeron, ¿no? Esta es, la probabilidad decía 40, 45, 15. Perdón. Bien, esas son las probabilidades asociadas que nos da la consultora. Y ahora nos da una serie de datos que son los que vamos a volcar en la tabla. El primero dice, un 25% de las veces la consultora indicó que el cliente representaba un riesgo de crédito alto, cuando en realidad el cliente mostró una conducta de pago excelente. Vamos a considerar algo acá, que es lo que les comenté la otra vez. El cuadro de probabilidades no es exactamente igual que la tabla de ganancias. La tabla de ganancias volcamos entonces las decisiones posibles y los estados de la naturaleza. Fíjense acá que en el cuadro de probabilidades volcamos los mismos estados de la naturaleza, ¿sí? Pero lo que analizamos acá no son decisiones, son análisis de riesgo, ¿sí? En este caso. Entonces, fíjense que en la tabla de ganancias teníamos 2 decisiones y acá tenemos 3 opciones de comportamiento de riesgo del crédito, de asignar el crédito, ¿sí? Riesgo de crédito alto, medio y bajo. ¿Está bien? ¿Se entiende bien la diferencia? Sí, sí. Bueno, ese 25% que leímos recién, que nos dice que el cliente representaba un riesgo de crédito alto y en realidad el cliente mostró una conducta de pago excelente. Es un dato que lo tenemos que volcar acá. Es un porcentaje. ¿Sí? Ahora, ¿en qué casillero lo volcarían? Dígame, ya que se ve acá, la columna La y la... intersección entre ambos, pero bueno, no sé en cuál de los dos. Bien. Tomemos de los cuadros de cada tipo de conducta, el primero, ¿sí? La primera columna. Sería, o sea, en la B, la D o la F, y la fila 34, 35 y 36. ¿Sí? Vamos a volcar los datos ahí. ¿Dónde iría ese 25%? B36. Dice que era de riesgo de crédito alto. B34. B34, exactamente. Ahí. Bien. Seguimos leyendo y nos dice, el 45% de las veces indicó que el cliente representaba un riesgo de crédito medio y en realidad mostró una conducta de pago excelente. ¿Cuál sería ahí? En En B35. 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 El 33% de las veces el cliente representaba un riesgo de crédito alto y en realidad mostró una conducta de pago regular. En D34. En D34. 55%, perdón. El cliente representaba un riesgo de crédito medio y realmente mostró una conducta de pago regular. D35. 68% de las veces la consultora indicó que el cliente representaba un riesgo de crédito alto y realmente el cliente mostró una conducta de pago mala. F34. F34. Y el 27% de las veces la consultora indicó que el cliente representaba un riesgo de crédito medio y en realidad mostró una conducta de pago mala. F35. F35, perfecto.
Bien, ¿qué valores van acá? ¿Ahí qué iría? ¿Qué valor iría? Lo que falta para llegar a 1. Exactamente, porque son porcentajes, tienen que cubrir 1. Ahí sería 0,3. 0,3. Muy bien. En el D36, ¿qué iría? 0,12. 12. Bien. ¿Y? 0,5. No, 0,05, perdón. 0,05. Perfecto. Bien. Un dato para que tengan en cuenta. En este caso está en el enunciado bien diferenciado y los datos que tenemos son bastante claros. Digamos que acá fue bastante sencillo volcar los datos y sin errores. Puede darse que en algún cuadro de probabilidades los estados de la naturaleza coincidan, ¿sí?, con las evaluaciones que podemos hacer, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que considerar, después si quieren les paso un ejemplo como para que ustedes vean la diferencia al volcar los datos, es cuando habla de lo que la consultora opina, ¿sí?, lo miramos desde las filas, digamos, como para cruzar los datos, ¿no?, para ver en qué casillero va. Si es lo que la consultora opina, o piensa, sugiere, siempre lo miramos desde las filas. Ahora, cuando nos dice que lo que realmente sucedió, es lo que miramos desde los estados de la naturaleza, ¿sí?, desde las columnas. ¿Sí? Les aclaro esto porque por ahí en algún ejercicio, en un enunciado, por ahí puede resultar un poco confuso. Siempre consideren que lo que realmente sucede es el estado de la naturaleza, lo que nosotros no podemos controlar. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Bien. Ahora vamos a completar los casilleros que faltan. Lo primero que tenemos que considerar es la probabilidad total de que el riesgo de crédito sea alto, medio y bajo, ¿sí? Entonces este PDA que está al costado, PDM y PDB, lo vamos a considerar sumando la multiplicación de 0,25 por 0,4 más 0,33 por 0,45 más 0,68 por 0,15. ¿Entiende? Es el valor que volcamos del dato del enunciado en el cuadro de probabilidades multiplicado por la probabilidad que nos dice el enunciado. ¿Está bien? A ver, algunos si me dice la cuenta esta que puede ser la probabilidad total de A, de M y de B. A ver si me da lo mismo. 35,05 puede ser. Bien. ¿Qué más? ¿Algún otro que quiera participar? Escucho dos voces nada más. Así lo hacen más entretenido, chicos. $0,468. Bien. Sí. Bien. Perfecto. Ahí lo que tenemos es la probabilidad total. ¿Está bien? Entonces, con estos datos y los datos que tenemos en la tabla, vamos a completar el dato que nos falta. ¿Sí? Entonces, como la probabilidad total era la sumatoria de cada uno, lo que vamos a hacer es la probabilidad parcial. Entonces vamos a hacer 0,25 por 0,4 dividido la probabilidad total. ¿Sí? Después 0,33 por 0,45 dividido la misma probabilidad total, y de esa manera vamos completando todos los casilleros. ¿Está?
Si quieren les doy un cachito, saquen las cuentas y después me nos cantan y las vamos voltando. ¿0,28 solo o algún decimal? Está bien. Bueno, yo les voy, ustedes díganme y yo les completo con los decimales así. Después nos dan bien las cuentas. A 4 decimales. Seguimos hasta 4. 0.4236, el segundo puede ser. El de la derecha sería. Este, Sí, sí. bien. A mí me da 37, no importa. ¿Y este? Bien. Un dato para que ustedes tengan en cuenta cuando cuando calculen esto, por las dudas si han tenido algún error en calcular en sacar las cuentas. Así como tenía que sumar las columnas 1, las filas de los datos que estamos obteniendo también tiene que sumar 1. ¿Sí? Por eso yo acá le puse 37 en vez de 36, para que diera exacto. ¿Sí? No importa, son los decimales, pero ustedes siempre vean que esto, más esto, tiene que sumar 1. ¿Sí? Es una comprobación que ustedes pueden hacer mientras están calculando. ¿Seguimos? 0.3846. Ese. Bien. Bien. 0.0865. Bien. Y vamos con la última. Bien. Yo hice el último. Es A ver. 0,0413. Bien. ¿Y este? 0,2975. Exacto. Ese podrían calcularlo o sacarlo por diferencia. ¿Sí? Si están bien los otros. Bien. No es difícil, pero es un poquito enredado sacar las cuentas nada más. ¿Sí? Entonces, esto es el cuadro de probabilidades con la información que nos dio la consultora. Y aplicamos acá el criterio a posteriori. ¿Por qué es a posteriori? Porque lo hacemos todo el cálculo con la información que nos da la consultora. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ahora lo que vamos a hacer es, de la misma manera que calculamos la ganancia esperada con el criterio a priori, ¿sí? Vamos a calcularla con el criterio a posteriori. ¿Sí? A ver, el ejercicio les pide, podríamos hacerlo todo, pero el ejercicio les pide, utilizando el criterio a posteriori, obtener una ganancia esperada para cada decisión. Si el estudio arrojará como resultado que la empresa de transportes El Ciudadana presenta un riesgo de crédito bajo. ¿Sí? Ahora la situación es la siguiente. Nosotros vamos a calcular la ganancia esperada para la decisión 1 y para la decisión 2 de la tabla de ganancias, pero con estos valores. ¿Sí? O sea, este porcentaje es el que vamos a utilizar, este y este. ¿Sí? Supongamos que analizamos, bueno, ahí les decía crédito bajo. Este.
0,6611, 0,2975 y 0,0413. ¿Sí? Eso los vamos a multiplicar por los datos de la tabla de ganancias. ¿Sí? Para la decisión 1 y para la decisión 2. Y vamos a comparar. ¿Me siguen o hice lío? Vamos de nuevo. ¿Quedó alguna duda de cómo se calcula? Bien. Ajá, perfecto. Bueno, bien, bien. Ahí está, ahí tienen los datos de la tabla de ganancias y ahora vemos el cuadro de probabilidades. Bien, estos son los valores. No, debería darles algo parecido a esto. A ver, alguno que... Estamos hablando de el riesgo crédito bajo, ¿no? ¿Calculaste sobre la tercera fila? Ah, bueno, igual... A mí el segundo me dio casi, pero no. En vez de 472 me dio 497 en la de Sí, sí, decisión 2. sí, puede ser porque yo borré datos y por ahí esto lo tomo nuevamente. Vamos a borrarlo. Vos hiciste entonces riesgo crédito bajo y lo aplicaste. ¿La decisión 1 cuánto te dio? No, a la 2, a la decisión 2. Ah, 20 ¿cuánto te millones, dio? 20 millones 497 mil Sí, 950. sí, bueno, a mí no me dio exactamente, pero no importa, es cercano el número. De todas maneras, la cuenta, ¿cómo sacaste? Hiciste Y 0,6611, por 20 millones 500 mil más 0,2975 por 20 millones 500 mil más 0,0413 por 20 millones 500 mil. bueno, a ver, primero, una mínima diferencia puede ser, porque yo, por ejemplo, acá lo calculé sobre 0,6612, es mínima la diferencia, pero bueno, si no, no da 1, digamos, ¿no? Ahora, aplicado sobre la ganancia esperada 2, en realidad, vos estarías multiplicando, a ver acá, si lo hacemos sobre esta decisión, la del Banco Provincia, que son todos los valores iguales, ¿no? Sí, ¿Cómo debería dar entonces?
Debería dar 20.500.000. Claro. ¿Vos cómo llegaste a ese número? Multiplicando cada uno de los 20.500.000 por el porcentaje ese que está ahí. Claro, bueno, por eso. Con la decisión 2, como son todos los valores iguales, como estos valores que tenemos en la tabla en el cuadro de probabilidades deberían sumar 1, ¿sí? Acá deberíamos tener los 20.500.000. La diferencia está en que nosotros tenemos que tener los 20 millones. Ahí lo hice con 0,6612 y da 20.500.000. Claro. Fíjense por eso, digo, que es mínima la diferencia, pero difiere, ¿sí? En ese caso se ve bien clarito porque toda la fila tiene los mismos valores. Entonces, por eso es importante que cuando obtengan los valores, se fijen que les dé justo 1, ¿sí? Puede variar, pero bueno, en este caso nos tiene que dar 20.500.000. ¿Cuál es la diferencia? En realidad no da 20.500.000, da 20.475.000. ¿Sí? Por el ¿Por qué? costo. Por el Porque hay que costo. siempre hay que restarle el costo del estudio, ¿sí? Que son los 25.000 pesos. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver si podemos calcular nuevamente la ganancia de la decisión 1 para poder compararlo. A ver cuánto les da. A mí me dio 26.835.500. ¿Y descontaste los 25.000? Sí, Bueno, vamos a tomarlo por bueno, no me dio exactamente, pero no importa. ¿26 millones me dijiste? 6.835.500. Bueno, no importa si no es exacto el número, pero a las claras, ¿cuál es la decisión con la cual nos tenemos que quedar? Con la primera. Si comparamos, claro, si suponemos que el riesgo de crédito es bajo, tenemos que tomar la decisión 1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Están todos de acuerdo? De la misma manera, digamos, no lo pide el ejercicio, pero para hacerlo completo, tendríamos que calcular la ganancia esperada bajo las otras dos situaciones de riesgo. ¿Sí? Como para hacerlo completo. No lo pide el ejercicio, pero lo que estaría bueno por ahí es volver a calcular de la misma manera con los valores de los otros niveles de riesgo y ver por qué decisión nos inclinamos. ¿Sí? Bien. Esto es entonces el criterio a posteriori. Y ahora lo que viene es el criterio a priori posteriori. Como dice ahí, es un combinado. ¿Qué hace? Mezcla los datos que nos dio la consultora, pero en lugar, fíjense que acá, perdón que los pasé, pero si no me quedan los datos del otro lado. Fíjense que estas probabilidades que nosotros utilizamos para poder calcular estos valores son los que nos dé la consultora. ¿Sí? Ahora, con los mismos datos, pero vamos a utilizar la probabilidad que lo consideró la empresa. ¿Sí? O sea, esta probabilidad inicial. Ese es el cambio. Esa es la diferencia entre la combinación del criterio a posteriori y el a priori posteriori, o combinado. ¿Sí? Entonces acá vamos a utilizar 0,5, 0,3 y 0,2. ¿Sí? Entonces ahora vamos a volver a calcular, de la misma manera que hicimos antes, las probabilidades totales y las probabilidades parciales. ¿Sí? Les dejo unos minutos, así lo pueden ir calculando y después me lo dicen. Consulta, en Sí. las columnas de la izquierda van los mismos valores que el anterior. Sí, Solo cambia el de sí, la sí, sí. derecha.
Exactamente. Entonces yo se los completo acá para que les quede 0,25. Avísenme cuando tengan algún dato, así los vamos volcando. Exactamente. Me dio 0,36. Bien. 36. Perfecto. ¿Sí? Bien. Otro dato, la suma de las probabilidades totales también tiene que dar 1. Sí. Son como datos. Entonces, fíjense, las columnas tienen que sumar 1, las probabilidades totales tienen que sumar 1, y las probabilidades superiores que encontremos ahora, las parciales, también tienen que sumar 1. ¿Sí? Como para que les cierre todo y no tengan dudas con las cuentas. El primero puede ser 0,347222222. Ese. ¿Ese? 0,3472222. Perfecto. El segundo 0,275 y 0,337 periódico. Vamos a ponerle 8 si nos damos. Cero coma 5067.
0,3716 y 0,1216. Perfecto. Ahí sería ¿Te? Bien. No, espera, que me equivoqué acá. No iba. No, yo me equivoqué. Vos me estabas cantando bien y yo lo escribí mal. 0, me dijiste 18,37. Bien. Ahí sí. Bien. Vamos a ponerle acá 37, así. Bien. El resto que están de acuerdo, pudieron sacar las cuentas. ¿Hay alguna duda? Hay dos que están a full, dos o tres que están a full con la calculadora, y el resto, bueno, supongo que pueden, que no hay duda, ¿sí? Cualquier cosa avisan. ¿Está bien? Eh, Vamos a calcular eh, para esta opción. Ahora vamos a tener que calcular las tomas. En el ejercicio les pide que en la combinación a priori y posteriori, ¿sí? Que es este, el método combinado, obtener la ganancia esperada, utilizando el criterio de Bayes, que es la operatoria que hicieron ustedes recién, perdón, la que van a hacer ahora en función de lo que obtuvieron. Para cada decisión, si el estudio arrojara como resultado que la empresa de transporte El Ciudadano presenta un riesgo de crédito medio. Ahí les pide que medio, pero vamos a hacerlo para todos. Así después podemos armar el árbol de decisión con todos los datos. Acuérdense de restarle el costo del estudio. La decisión 2 siempre va a ser la misma. Porque La decisión 2 multiplicar siempre va a esto ser la por... misma, claro, porque es invariable. Sí, no varía porque como son todos iguales, la multiplicación por uno y lo único que hago es restarle el costo del estudio, digamos. Así que lo que en realidad tienen que calcular es la ganancia esperada de la decisión 1 para poder comparar. Exactamente. Sí, Mm, no. No, espera. Perdón. No. ¿Estás bien vos? Yo que pasa es que estaba mirando en riesgo alto. 23 millones, ¿me dijiste? Exacto. Bien, es lo que está acá que estaba calculado. Perfecto. Bien. Entonces, calcúlenlo. Bueno, la de riesgo alto ya está calculado acá, arriba. Y faltaría la de riesgo bajo. A mí me dio 27.016.500. Esta
la de riesgo bajo. Sí, sí. Bueno, sí, más o menos, no me dio exactamente, pero no importa. Dice 27, Sí, 27 me da lo millones, dice. mismo. Ah, está bien. No, yo estaba mirando eso. Bien, y esta ya estaba calculada. Entonces, como conclusión, mirando los 3 niveles de riesgo, la decisión que tomaría sería, solo en el caso de que el riesgo fuese alto, eh, hacer que el financiamiento corra por cuenta del Banco Provincia. Mientras que si el riesgo es medio o bajo, todo indicaría que podríamos tomar el riesgo de financiar la propia empresa, la operatoria, ¿sí? De la venta de la flota de camiones. ¿Está bien? Bueno, ¿para qué hacemos toda esta cuenta? ¿Cuáles? Vamos a mirarlo ahora que ya lo resolvimos casi. Tenemos primero entonces la tabla de ganancias. Con la tabla de ganancias podemos hacer un primer análisis, digamos, muy en forma general, aplicando un método Minimax o alguno de los otros criterios, y determinar sin hacer mucha cuenta cuál de las dos decisiones tomaría. ¿Sí? Analizamos un poquito más, analizamos en función de toda la información que tuvimos a lo largo de la trayectoria, ¿no? Que, ahí está mencionando a una empresa con gran trayectoria, o sea que se supone que tiene experiencia en este tipo de operaciones, determina una probabilidad asociada a cada suceso o a cada ocurrencia de estados de la naturaleza y calcula nuevamente la ganancia esperada, ¿sí? Aplicando el criterio de Bayes. En este caso, y dadas las probabilidades que nos han indicado, el criterio de priori no decide, no me brinda información, tengo que seguir trabajando. Recurro a una consultora con un costo de 25.000 pesos y armo el cuadro de probabilidades conocidas con el criterio posterior, o sea, utilizando toda la información volcada en la tabla que me proporciona la empresa, más las probabilidades que determinan la propia empresa. Es decir, pongo toda la decisión, vuelco toda mi decisión en función de la información que me brinda la consultora. ¿Sí? Y, por otro lado, lo que hago es combinar, es decir, utilizo la información que me da la empresa, pero lo calculo con las probabilidades que yo determino. ¿Sí? Entonces, hago un mix, un combinado entre lo que me dice la consultora y mi propia experiencia, de cómo fueron las situaciones en tiempos pasados. ¿Sí? Entonces, esto es todo lo que hice con la información que tengo, y finalmente lo que voy a hacer es volcar toda esa información en el árbol de decisiones. El árbol de decisiones, como dice acá, tenemos los nodos aleatorios, las decisiones y las relaciones. Eso lo habíamos visto la otra vez. La rama superior se construye con el criterio a priori, perdón. Y la rama inferior con el criterio combinado que vimos último. ¿Sí? Por eso lo hicimos. En general, el árbol de decisiones se construye así, salvo que diga que la rama inferior la calcule con algún otro método. ¿Sí? Pero si no, en general, esta es la forma de calcular. ¿Hasta acá alguna duda? No, nada. Perfecto. Voy a dejar de compartir. Y ahora vamos a ver cómo armamos el árbol. Bien. Ahí están viendo, ¿no? El árbol. Sí, sí. Perfecto. Sí, sí.
Ahí lo vamos a ver. Bueno, entonces, como les mostraba la otra vez vimos este mismo árbol, pero sin los números, ¿sí? Ahora le volcamos los números. Entonces, ¿cómo vamos a volcar la información que tenemos del ejercicio? Fíjense que en los extremos de las ramas, lo que hacemos es volcar los datos de la tabla de ganancia, ¿sí? Esta es la decisión 1 y la decisión 2, ¿sí? Para todo, fíjense, decisión 1, decisión 2. Decisión 1, decisión 2, ¿sí? Siempre en los extremos va volcado los datos de la tabla de ganancias. Por eso es importante armar bien la tabla de ganancias para poder calcular todo el resto del ejercicio bien. Bueno, estos nodos, ¿qué dijimos que eran? Los círculos. ¿Los aleatorios o los decisorios? Aleatorios. Aleatorios, muy bien. Entonces, ¿cómo construimos estos aleatorios? Aplicando, como bien dice en la última parte del ejercicio que vimos recién, la rama superior se construye con el criterio de Bayes, ¿sí? Entonces, a cada dato de la tabla de ganancia lo vamos a multiplicar por las probabilidades, ¿sí? Las que nos dieron inicialmente. Creo que era 0,05, 0,3 y 0,2. Bien. Con esos datos, aplicados a ambas decisiones, obtenemos una sumatoria, ¿sí? Este nodo, que es aleatorio, nos va a reflejar la sumatoria de aplicar cada casillero de la decisión de la tabla de ganancias multiplicado por la probabilidad, o sea, el criterio de Bayes, y el dato lo ponemos acá. En este caso son los dos iguales, ¿sí? Recuerdan que lo habíamos visto recién. Si fuesen distintos, tomamos el mayor, ¿sí? Entonces ahí viene nuestra decisión. Por eso está el nodo decisorio. Entre dos aleatorios que me arrojan un valor, comparo y me quedo con el mayor. En este caso, como son iguales, tomo ese único valor que tengo. ¿Está bien? Y lo muestro acá. Ahora vamos a la rama inferior. Nuevamente, tenemos en los extremos los datos de la tabla de ganancia, ¿sí? Y ahí vamos a multiplicar. Fíjense que estos datos que tienen acá coinciden con, bueno, acá no están volcados, ¿no? En los aleatorios tienen que multiplicar los parciales, ¿sí? Entonces, ahí mostramos los datos parciales, los sumamos y los mostramos en el nodo aleatorio. Los comparamos y nos vamos quedando con el mayor. Fíjense que esto coincide con los datos que habíamos visto recién respecto del cálculo de cada posibilidad, ¿sí? De que sea riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo, ¿sí? Acá estamos volcando los datos del cuadro de probabilidades. Entonces, nos quedamos con el valor de la decisión en la cual nos quedamos. Recuerden que cuando el riesgo era alto, nos quedábamos con la decisión de que el financiamiento lo hiciera el Banco Provincia, que corresponde con la decisión 2, 20.500.000. ¿Sí? El único dato que les comento acá es que, por una cuestión de practicidad y no cometer errores, el descuento de los 25.000 del costo de la consulta, lo hacemos al final, ¿sí? Entonces acá fíjense que tiene sumado los 25.000, ¿sí? O no están restados, digamos. Entonces, si el riesgo fuese medio, nos quedaríamos con la decisión de financiar nosotros mismos, de la misma manera que si el riesgo de crédito es bajo, ¿sí? Comparamos y nos quedamos con el perdón. No, calculamos acá los valores, y lo que hacemos acá es multiplicarlos por la probabilidad total de ocurrencia que también determinamos en el cuadro de probabilidades, ¿sí? En lo que habíamos calculado al principio, ¿sí? Entonces la probabilidad total de riesgo alto, medio y bajo, y lo multiplicamos. ¿Está bien? Multiplicamos entonces cada decisorio por esa probabilidad, la sumamos y tenemos un nuevo aleatorio. Ese aleatorio, como es una sumatoria,
nos da este valor, y ahí le restamos, perdón, este es el valor, y le restamos los 25.000. Entonces, la deducción de la consulta, para no hacerlo 3 veces y cometer errores en las cuentas, lo restamos solamente al final. Y finalmente, ¿qué hacemos? Comparamos este valor de la rama inferior con la rama superior. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es comparar un aleatorio con un decisorio. Fíjense que este valor lo arroja un aleatorio y este lo arroja un decisorio. Comparamos y nos quedamos con el mayor valor. ¿Sí? Con lo cual, si nosotros volcamos correctamente todos los datos en el árbol de decisión, lo que vamos a determinar es que nos conviene, para tomar la mejor decisión, en este caso, utilizar la consulta de una empresa. ¿Sí? Entonces, las ramas superiores sin experimentación y las ramas superiores con experimentación. Bien, igualmente eso les queda en el CBG, lo tienen, el árbol ese ya lo tienen armado como para que les quede. Si tienen alguna duda, lo revisan después. Y ahora les voy a subir el ejercicio este que estuvimos resolviendo, porque por ahí alguno tomó nota, por ahí no. Así ya les queda toda la metodología de cómo se calcula, y con eso pueden tomar de ejemplo para hacer la resolución de trabajo práctico. ¿Sí? Que voy a aparecer que yo no me salí. Ahora sí. Entonces, con eso, con lo que vimos hoy, ya pueden resolver el trabajo práctico grupal. Así que los que no estén en ningún grupo, por favor traten de ir armando el grupo, así lo pueden resolver y me lo mandan. ¿Sí? Cuando lo tengan resuelto, me mandan un trabajo por grupo, y lo que sí les pido, por favor, cuando identifiquen en el mail, pongan trabajo práctico, grupo y el número de grupo que yo les asigné, así nos queda más sencillo, ¿sí? Y traten de mandar el mail uno solo, ¿sí? Si hay alguna ida y vuelta o alguna consulta o alguna devolución, traten siempre de canalizarlo a través del mismo, así, o por lo menos identificarlo siempre con el número de grupo. ¿Está bien? ¿Alguna duda que vimos Profe, hoy? consulta de los grupos. ¿Había un máximo de integrantes? 4. ¿4? Sí, Ok. 4. Los que armaron hasta ahora eran todos entre 3 y 4. ¿Sí? Yo les dije que traten de hacer 4 para no hacer tanta cantidad. Faltan todavía unos cuantos a armar el grupo y ya tengo 11 grupos armados. Esto es en función de que, como les comentábamos la otra vez, nosotros solemos hacer que un trabajo integral, a medida que vamos avanzando en la cursada y vamos agregando temas, incorporar todos los temas, integrarlos en una resolución general de un trabajo práctico, y lo que tenemos que evaluar en función de la cantidad de grupos que sean es qué metodología vamos a emplear, ¿sí? Porque obviamente ustedes pueden mandarlo, nosotros lo podemos corregir, lo interesante es que por ahí haya alguna participación de ustedes, ¿sí? Algún intercambio y que nos puedan contar todo lo que estuvieron trabajando en el trabajo, ¿no? Todo lo que estuvieron analizando. Pero bueno, eso va a depender de cuánta cantidad de grupos tengamos y la disponibilidad de tiempo, ¿sí? Cómo vamos a manejar eso. Pero bueno, eso vamos tranquilo porque no hay tanto apuro, eso vamos para más adelante. Sí es importante que vayan conformando los grupos para ir pudiendo hacer los trabajos prácticos, eso que en realidad son ejercicios, es un ejercicio de cada tema. Quiero que lo resuelvan para que a ustedes les quede completo. ¿Sí? Nuevamente, no es que en un parcial pero como precisamente en un parcial no podemos tomar todo este desarrollo que hicimos recién, porque nos lleva bastante tiempo, más allá de que por ahí no es tan complejo, pero nos lleva mucho tiempo evaluarlo. Entonces, como para que les quede a todos cerrado el tema, eso les pedimos que hagan el trabajo práctico. ¿Alguna duda? Una consulta. El trabajo Sí. práctico de ahora que hay que entregar no está subido todavía, ¿no? ¿O lo mandas en el mail? Es el que está en la página que figura como trabajo práctico 1, segunda parte.
Ese es el trabajo perfecto. práctico. Es un ejercicio, ¿sí? En Bien. realidad es un ejercicio donde tienen ya todas las cosas, las consignas. Si les surge, si ustedes léanlo, por ahí algún grupo ya empezó a mirarlo y si les surge alguna duda en la resolución, lo conversamos, o me mandan un mail y lo vamos resolviendo, pero en principio con lo que vimos hoy ya tendrían todo como para poder resolver. Yo una consulta. Entonces, en el Sí, punto 1 usamos min-max, el que claro. pide solo ese. Claro, vos me habías hecho la consulta Sí, por sí, sí. internet. Bien, sí, como les decía, no es que no les indica cuál de los criterios utilizar. En general, como lo vimos en el ejercicio que miramos recién, utilizamos ese criterio, ¿sí? Pero podrían utilizar alguno de los otros criterios que ya vimos. Si quieren utilizar el de Urwix, asígnenle un alfa de 0,7 o 0,8, como hemos visto en los ejercicios que resolvimos la clase pasada. Y digan cuál es el criterio que utilizaron y listo, ¿sí? Si no, utilizan el Listo. Minimax y asunto resuelto, Buenísimo. ¿sí? Sí, sí. Bueno, ¿alguna consulta más? Si no, yo veo que está Bernardo por acá, recién lo vi. Después. Consulta, profe, ¿la entregas en algún Sí. formato especial o cualquiera? Lo único que les pido por una cuestión digamos, de facilidad para mí, es que traten de hacerlo o en una planilla de cálculo, o en un Word o algo así, que digamos que quede. Lo que les pido es que no lo resuelvan a mano y me saquen foto porque me complica. ¿Sí? Pero después no hay un formato determinado. ¿Sí? Ustedes resuélvanlo como mejor les parezca, por ahí para compartir la resolución, si lo hacen en grupo, por ahí, no sé, hacen un ejercicio, una planilla de cálculo y la comparten y la pueden trabajar entre todos y les resulta más sencillo. ¿Sí? Eso es a gusto de ustedes. ¿Está bien? Lo que les resulte más fácil. Por ahí yo trabajo con Excel por una cuestión de costumbre, pero si ustedes quieren trabajar con un Word o con alguna otra herramienta, no hay problema mientras sea digital, ¿sí? Porque si es foto me complica un poco, por ahí no se entiende la letra o algo, siempre es más claro y más fácil para corregir y para ustedes también hacerlo. Bueno, ¿qué tal, Clara? Hola Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿vos me pones como para que Sí, yo pueda proyectar? Sí, ¿no? Vos me pones sí, como... dame un segundito que. eh, ¿te parece que ya comience o no sé si vienen con Sí, si no hay ninguna duda, sí. o quieren hacer un descanso? No sé si cortaron hace un ratito o hace más tiempo, no sé. No, recién terminamos de Ah, ok. hacer la resolución del ejercicio. Ok, entonces, eh, continuando la clase, yo les presentaría el tema pronósticos como para ya ir avanzando en las clases siguientes. Perfecto. Estoy grabando, ¿querés grabar vos o sigo Ah, con sí, la...? mejor así quedan separados, ¿no? Dale, dame un cachito que hay Sí, corto. buenísimo.